Gracias, Señor, te damos por este día. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que recibimos de ti, por la vida, por la salud, por el aire que respiramos, porque tú nos has dado tantas cosas, Señor, hasta este tiempo, y a veces nosotros somos ciegos y no podemos ver que somos sostenidos por tu mano. Te pedimos, Señor, que nos perdones, que perdones nuestros pecados, que perdones todas aquellas transgresiones que hemos cometido hacia ti, hacia tu palabra, hacia tu creación. Queremos que tú nos restaures, que tú restaures esta tierra, que tú restaures este mundo, Señor. También nos restaures como seres humanos para que aprendamos a amarte, para que aprendamos a proteger todo aquello que tú has creado, Padre. Gracias te damos porque tú nos consuelas, tú nos acompañas, tú nos cuidas como Padre, y te agradecemos porque nos sentimos como hijos tuyos, Padre. Gracias, te pedimos por este tiempo de la palabra, que sea un tiempo de bendición para cada uno de los hermanos aquí presentes y los hermanos que necesitan escuchar esta palabra para ti. Gracias, en tu santo nombre, Jesús. Amén. ¿Cuántos de aquí se sienten hijos de Dios? Amén. Como hijos, siempre vamos a ser bebés. Yo, por ejemplo, mido 1,90, pero no he nacido de 1,90, ¿no? He nacido de 50 centímetros más o menos. Igual que mi hijita, que ha nacido igual chiquitita. Todos hemos nacido y somos normalmente como niños, bebés, chiquititos, frágiles, de mucho cuidado, ¿no? Pero en mi caso han pasado 38 años y he tenido que crecer. Y en la iglesia, ¿cuánto tiempo estoy yo? Desde que he nacido, 38 años. Entonces también tendría que tener un crecimiento espiritual de 38 años. Amén. Hay personas que tienen, no sé, 40 años y pueden tener 20 años en una iglesia, pero no tienen un crecimiento espiritual de 20 años, ¿no? No porque no sepan crecer o porque no quieran crecer. A veces es porque no reciben la palabra correcta para sus vidas. Entonces, ahora esta es una prédica, una lección, más que todo para que reconozcamos en qué nivel de crecimiento espiritual estamos. Amén. ¿Hay alguna manera de medir nuestro crecimiento espiritual? Si hemos mencionado que cuando nacemos tenemos 50 centímetros y 38 años después mide 1,90, entonces tiene que haber algún tipo de medida. Vamos a ir viendo esto, pero muchas veces cómo se mide nuestro crecimiento espiritual es a partir de nuestras acciones, de nuestra forma de vivir. Amén. ¿Sabemos que estamos creciendo espiritualmente? Muchas veces podemos venir 20 años a la iglesia y decir, bueno, sí, estoy creciendo y sigo de 50 centímetros. Vamos a ir a Juan 1, 12 y 13. ¿Qué dice Juan 1, 12 y 13? Yo voy a leer en esta versión, que dice así:
Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Amén. Hemos nacido gracias a Dios, gracias a su amor, a su perdón y a la salvación que hemos recibido a través de Jesucristo. Somos sus hijos no porque nosotros queramos ser sus hijos, sino porque Él nos ha querido a nosotros como hijos. ¿Nos sentimos como hijos de Dios o no? Como hijos tenemos que conocer a nuestro Padre. Tenemos que saber que Él hace su obra en nosotros cada día. Es como lo que comemos todos los días tenemos que comer. Lo mismo la obra de Dios trabaja en nuestras vidas todos los días, cada día. ¿Podemos medir cómo hemos crecido espiritualmente esta semana? ¿Cuánto hemos crecido desde principios de este año? ¿Nos estamos dando cuenta de que estamos creciendo espiritualmente al venir a la iglesia? Vamos a ir a Efesios 5, del versículo 5 al 18. ¿Sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Amén. Vamos a ir verso por verso en esta versión, ¿no? Que dice en el versículo 5: pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. El verso 6: no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso se dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios.
Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinaría la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Muchas de las cosas que están en este capítulo y en estos versículos son recomendaciones para los hijos de Dios. Dice que no nos juntemos o no seamos como los avaros, ¿no? Dice, no participemos de sus obras. Normalmente puede estar relacionado con corrupción, puede estar relacionado con robos, con gente que simplemente quiere hacer maldad, ¿no? Tenemos que dejar que sea el Espíritu Santo el que nos conduzca, que nos ordene y que nos guíe. Nosotros no tenemos que gobernar sobre nosotros o sobre lo que creemos correcto. Muchas veces nosotros pensamos, bueno, han pasado casi 2000 años desde la escritura de la Biblia, o más de 2000 años de la escritura de la Biblia. Yo creo que el Señor ya puede perdonar este tipo de pecados, ¿no? Ya como que el mundo ha evolucionado y ya esto ya no debe ni estar escrito para la Biblia, ¿no? Al ser guiados por el Espíritu Santo, vamos a descubrir nuevas cosas diferentes que el mundo no tiene. Vamos a ver en Juan 16:13. Amén. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Esto lo dijo Jesús. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Y esto está escrito en la Biblia, está escrita en su palabra y nosotros tenemos que leer. Cuando menciona aquí lo que sucederá en el futuro, es lo que sucede y lo que va a suceder en este tiempo, en el tiempo en el que estamos viviendo. Y si no leemos la palabra y no tenemos ese conocimiento, estaríamos ciegos, estaríamos casi como esa gente hace más de 2000 años, que muchas de ellas no entendían lo que Jesús enseñaba, ¿no? Y muchas veces la gente aquí en este tiempo está como esa gente, ciega, perdida, no sabe qué hacer para encontrar la salvación. Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, dice Jesús, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. El Espíritu Santo ha actuado, ha recordado a los escritores de la palabra y todo lo que nosotros en este tiempo tenemos que recibir gracias a su palabra. Amén. O sea, la Biblia no ha sido dictada, no ha sido escrita así, tal cual como se tiene que hacer. En ese instante Jesús dijo, Jesús, un ratito, para, repetí lo que acabas de decir, tengo que anotarlo. No, el Espíritu Santo les hizo recuerdo a sus discípulos cada palabra de Jesús para que nosotros podamos
ahora leerla. Nadie tampoco andaba con una grabadora ahí detrás de Jesús, a ver qué es lo que ha dicho Jesús, y ahora lo voy a transcribir, lo voy a pasar a la computadora y lo vamos a publicar y ya lo vamos a tener listo de aquí a 2 días. Y todavía le vamos a decir a Jesús, corregí esta parte, corregí esta otra, esto es muy, muy malo, esto es muy duro, esto es muy fuerte, ¿cómo les vas a hablar así? No había eso, ¿no? Ahora, ese Espíritu Santo que ha ayudado a las personas a escribir la palabra está en nosotros. Pero si no leemos la palabra, ¿cómo vamos a saber qué obedecer? ¿Por qué caminos debemos ir? ¿A quiénes tenemos que hablar de salvación? ¿No? El crecimiento espiritual se da cuando dejamos que el Espíritu Santo obre a través de nuestras vidas. ¿Cuánto conocemos a Dios? ¿Podríamos decir las bondades de Dios? ¿No? Él es misericordioso, Él es bueno, Él es nuestro Padre. Pero ¿lo conocemos a Dios? ¿Conocemos cómo Él ha trabajado en nuestras vidas? ¿Tenemos algún instante en el cual nuestra vida sea diferente por Dios? Y que sea un encuentro personal, un encuentro solitario con el Señor. La Biblia tiene muchas de estas historias de encuentros de personas con Dios, personas con la voluntad, con el seguir a Dios. Nosotros hemos tenido ese encuentro. Debemos buscar tener una relación íntima y apartada con Dios. Puede ser aquí, un día domingo, porque no todos los días, en mi caso, por ejemplo, que mi mamá está en mi casa, yo no todos los días puedo ir a mi casa. Ahora tengo una niña pequeña, entonces tengo que compartir el tiempo entre el trabajo, la casa, mi mamá. Entonces, para compartir un tiempo personal con mi padre, tengo que apartarme un momento, un instante. Puede ser un día domingo, puede ser un instante en el cual uno promulgue una oración o pida algo y que diga, Señor, necesito esto. ¿Cuántas veces yo a mi mamá, cuando vivía allá en mi casa, le pedía algo, ¿no? Y mi mamá decía, sí, lo voy a hacer. Mi papá también. Muchas veces el Señor está esperando eso de nosotros. No espera a que lo visitemos en la iglesia y que digan, bueno, hoy me van a pedir todo para toda la semana. Y el lunes nos olvidamos. Ay, no, es que, no sé, el Señor no me está dando lo que he pedido. Todos los días podríamos tener esta relación íntima con Dios. Segunda Pedro 3:18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. En cambio, dice, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto no era solamente para la gente que lo conocía, es para nosotros también. ¿Cuál es el conocimiento de nuestro Señor y Salvador? Si no leemos Génesis,
Si no leemos, por lo menos si no leemos Éxodo, que habla muchas veces de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, nosotros no podríamos entender cómo estábamos esclavizados o cómo nuestra vida estaba esclavizada al pecado. Y en el Antiguo Testamento se busca arduamente que el Señor los rescate. Y en el Nuevo Testamento tenemos a nuestro Salvador que viene y nos rescata. Toda la Biblia tiene algo siempre para enseñarnos. Amén. Recordemos que hemos aprendido las semanas pasadas acerca de Dios, que hemos conocido más de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál ha sido el último milagro que hemos visto? Amén. Muchas veces no vemos milagros todos los días, pero Dios obra milagrosamente todos los días. Amén. Gloria a Dios. Amén. Señor. Hay que dejar, muchas veces hay que buscar con nuestros ojos estos milagros de Dios, porque Él los tiene para nosotros, estos milagros. Amén. Si conocemos mucho a Dios, ¿cómo estamos? ¿Orgullosos? Yo conozco un poquito más a Dios esta semana que la semana pasada, y la próxima semana voy a conocerlo más. ¿Y qué sucede con eso? No, es que esta persona no conoce a Dios. No, yo ¿cómo le voy a compartir lo que conozco de Dios? O es más bien, queridos amigos, no saben cómo conozco a Dios hoy. Hoy he visto algo diferente de Dios en mi vida para las demás personas y quiero compartirles con ustedes. Muchas veces nos quedamos callados con nuestra familia, con nuestros amigos, porque decimos, esto de hablar de Dios hasta puede ser tonto. Yo no he estudiado, no tengo título de pastor, o apenas voy a la iglesia los domingos y voy a estar queriéndoles enseñar. Y no es así. O sea, incluso puede ser una enseñanza fuera de una iglesia que podríamos compartir con la gente que necesita. Muchas veces nos guardamos este conocimiento como tesoro para nosotros mismos. Y el Señor nos pide que compartamos todo lo que tenemos, ¿no? Vamos a leer esto en Santiago 4:6. Santiago 4:6 dice: y Él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Amén. Él nos va a dar, si nosotros recibimos con humildad y compartimos como Él nos da con generosidad, Él nos va a seguir dando con gracia. ¿Cuántas veces hemos visto a líderes, a autoridades que dicen, no, por favor, tienes que pedir una cita conmigo para poder conversar, para poder hacer tal cosa, ¿no? Y es diferente cuando una persona va y le dice, mira, necesito un consejo, necesito una ayuda. Y una persona humilde le dice, claro, yo te ayudo. Hay esto en la palabra, esto te puede servir para esta semana. Amén. Vamos a ver un acto que podría haber sido de Jesús, que podría haber sido lo normal, en Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén.
dice en esta versión: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los animales. Estas semanas pasadas ha sucedido un acto completamente diferente en el mundo. Una chica cualquiera se ha casado con un príncipe. El príncipe no ha renunciado a ser príncipe para casarse con ella. Ella ha renunciado a ser famosa, tener un montón de cosas para ser princesa. ¿Eso es algo difícil? En cambio, ¿qué hizo Jesús? Hizo completamente todo lo contrario. Él podía haber llegado aquí como Dios y destruir a los romanos, enrectar a los fariseos, sacudir la iglesia para que todos se encaminen y todos vayan bien y digan: aquí soy Dios y ustedes me van a obedecer, de aquí en adelante no hay errores. No, Él dijo: lo voy a hacer con humildad, voy a ser obediente a mi Padre, a la voluntad que Él tiene para mí. Voy a renunciar a mis privilegios como rey, como Dios, ¿no? Y murió en una cruz como morían los criminales, ¿no? Si tenemos que vivir y morir como Jesucristo, ¿a qué tenemos que renunciar nosotros? Por ejemplo, yo no soy hijo de un expresidente y puedo decir: voy a renunciar a ser hijo del expresidente para dedicarme a la palabra. ¿A qué podemos renunciar? ¿Y a qué tenemos que renunciar? A nuestro viejo hombre. Uno dice nuestro viejo hombre y dice: no, pues pero yo todavía tengo 38 años, faltan unos 50 para que realmente sea viejo. ¿A qué es? A nuestros deseos, aquello que nos agrada, ¿no? Muchas veces es a lo físico, al dinero. Es que necesito dinero, necesito trabajo, necesito felicidad. He estado viendo muchos videos en los cuales la gente pobre, cuando ve que se cae una billetera en el piso, es la más honesta. Le dice a alguien: mira, se ha caído tu billetera, toma. No revisa lo que tiene adentro, se lo devuelve y dice: es que tú necesitas esto. Yo no necesito tu billetera, yo no necesito tu dinero, ¿no? Muchas veces lo que hemos leído en versículos anteriores dicen: no sean avaros, no sean amantes del dinero, no sean codiciosos. Mucha gente ve una billetera en el suelo, la levanta, mira lo que tiene y se guarda, y luego bota la billetera y dice: bueno, estaba vacía, no había nada, ¿no? Pero los necesitados muchas veces son los que tienen mucha más felicidad que nosotros. Yo esta semana justamente he estado pensando en cómo tener más dinero. ¿Y qué sucede? Que en mi mente me distraigo. No busco estar más tiempo con Dios. Busco más tiempo de generar recursos económicos. No sé, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, tengo estas ideas, tengo estos proyectos, me voy a reunir con tales personas y voy a tener trabajo. ¿Qué voy a hacer? Voy a tener una ocupación. En esta ocupación, ¿qué voy a hacer? Después de un tiempo voy a tener más recursos, más dinero, y por lo tanto en algún momento voy a ser feliz. Pero ¿qué sucede si lo cambiamos a la búsqueda de Dios, a la búsqueda de su voluntad?
es que primero vamos a ser felices. Eso dice su palabra. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás serán añadidas. Todo lo demás, ¿qué es? Felicidad, ¿no? No, es que si busco a Dios, mi familia va a estar bien, mi esposa va a estar bien, mi hija va a estar bien, ¿no? Todo va a estar bien. Pero si busco, no, es que necesito trabajo para mantener a mi esposa, para los deseos de mi hija, para esto, para el otro, nunca voy a ser feliz, ¿no? Tenemos que ver las cosas que suceden en el mundo, no es la forma en cómo Dios actúa en nuestras vidas. El crecimiento espiritual es contrario al crecimiento económico en el mundo. Mucha gente prefiere invertir, por ejemplo, en bancos. Dice, bueno, voy a poner aquí, voy a poner en inmobiliarias, voy a invertir en esto, voy a invertir en el otro, y voy a tener un crecimiento económico de aquí a 6 meses. Y si no, a 1 año. En cambio, invertir en el Señor y en nuestro crecimiento espiritual es dejar muchas de estas cosas a un lado, es buscar la paz en su palabra, en un instante decir, Señor, quiero leer la palabra, quiero invertir en mi crecimiento espiritual, alejándome completamente de la avaricia, de la codicia, de cualquier otro deseo. Amén. Debemos entregarnos por completo para que Dios haga su obra en nosotros. Y esto dice Romanos 12, 1 y 2. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho en favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Amén. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Busquemos que sea Dios el que transforme nuestras vidas, que transforme nuestra manera de pensar. Cristo mismo, la enseñanza que dijo, ¿qué favor hacen ustedes amando a los que les aman? Yo les digo, amen a sus enemigos. Amén. Entonces uno dice, pero esta no es la forma en cómo uno tiene que pensar en el mundo. Tenemos que actuar nosotros de la manera contraria a cómo actúa el mundo. Si la gente va a apedrear a una persona por justicia comunitaria, nosotros podríamos ir y hablar con las personas que necesitan de Dios. Podemos actuar de una manera completamente diferente a la que actúa el mundo. Vuelvo a preguntarles, ¿cómo hemos crecido esta semana? ¿Cuánto hemos crecido desde principios de año? ¿Nos damos cuenta que estamos creciendo espiritualmente? Vamos a leer algo que Pablo les escribió a los de la iglesia de Filipos. En el capítulo 3 de Filipenses, versos 13 y 14. Dice, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús.
Pablo, si uno sabe un poco leyendo la historia, él tenía todas las características para ser un gran líder religioso en el Medio Oriente, pero él renunció a todo. Una vez que conoció a Dios, renunció a todo esto, a todos esos privilegios que él tenía, porque era hijo, porque tenía estudios, porque era profesional en estas áreas, y él renunció y dijo: no, yo voy a llevar la palabra de Dios a quienes más necesitan. Fue perseguido, fue encarcelado, fue torturado y hasta asesinado, apedreado por hablar la palabra de Dios, ¿no? Si yo no olvido el pasado, si yo no olvido el pecado que he cometido, si no olvido que he sido desobediente a Dios, no voy a poder mirar el crecimiento que tengo por delante. Es como siempre querer mirar atrás para poder avanzar. Esto ni los cangrejos lo hacen, ¿no? Los cangrejos miran a un lado y al otro, avanzan de costado ellos, ¿no? Miran atrás y miran adelante, hacia dónde están yendo. Pero nadie puede avanzar mirando hacia atrás. Si no olvidamos nuestros pecados o nuestros errores, difícilmente vamos a poder avanzar. El crecimiento espiritual se da de mirar cómo era Jesús, cómo soy yo y cómo puedo ser más como Jesús. No, Jesús, tú eras bueno, yo soy un poco malito. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiar ese poco malito y ser como Jesús, ¿no? Justo esto dice Efesios 4:13. Dice: ese proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Amén. Es un proceso y dice todos, no dice solamente el pastor, la pastora, sus hijos, sus pequeños, su familia más cercana y los hermanos que están en la iglesia. Bueno, ellos no, ellos que sigan como ovejitas. Dice todos tenemos que buscar el conocimiento del Hijo de Dios y madurar en el Señor. Mientras más crecemos, más debemos servir. Debemos ayudar a otros a crecer. Amén. Lo que sabemos, lo que conocemos de Dios, tenemos que dar a otros para que maduren, para que conozcan de una manera personal a Dios. Amén. Y vamos a terminar con Mateo 20, 27 al 28. Porque muchas veces uno dice: bueno, si yo no soy pastor, si yo no soy líder, si no llego a ser el famoso apóstol, entonces, ¿para qué voy a servir al Señor? Y Jesús también dijo: y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en el último, en esclavo, dice. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a sacrificarse por nosotros y nosotros tenemos que hacer un sacrificio por Él. Amén. Vamos a terminar orando. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias porque tú tienes en tu palabra muchas enseñanzas que nos ayudan a ser mejores personas. Te pedimos que esto que hemos aprendido ahora, Señor, lo pongamos en práctica, que aprendamos, Señor, a ser humildes, que aprendamos, Señor, a que tu palabra obre a través de nosotros
con otras personas. Queremos ser tus discípulos, queremos que tu palabra sea a través de nuestras vidas. Queremos ser transformados, Señor, a ser más como tú eras, Padre. Y queremos que nos transformes cada día en un instante, en el tiempo en que te podamos entregar, y que tú también pongas instantes en nuestras vidas para que reconozcamos que tú estás obrando en nosotros, que tú estás obrando en nuestras vidas. Te agradecemos por este tiempo, te pedimos que bendigas a nuestras familias, a nuestras personas cercanas, para que ellos vean tu vida a través de nuestras vidas. Te pedimos esto en tu santo nombre, Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios.